pues van a ser modelos exponenciales, nos centramos en dos: crecimiento o decrecimiento poblacional, ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. ¿Listo? La idea es que hoy vamos a trabajar esas dos y vamos a ver cómo nos va. Eh, bueno, entonces vamos a trabajar las dos. Empecemos con crecimiento. Bueno, acá es crecimiento o decrecimiento. ¿Listo? Es un modelo exponencial. Eh, ¿Qué necesito? Así como cuando usted hablaba de la función lineal, donde yo les decía, necesito por lo menos 2 puntos o necesito algún dato que me permita definir como la función, aquí pasa lo mismo. Cada modelo, cada modelo exponencial necesita de ciertos elementos para que funcione, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, A es la función, el nombre de la función, T es la variable independiente, pero necesitamos a este que está acá, ¿vale? Normalmente A sub 0 o el nombre que reciba este que acompaña a la Euler, al Euler, lo vamos a llamar como población inicial. Es decir, si yo quiero montar un modelo de crecimiento poblacional, yo necesito saber cuál es la población inicial, ¿vale? Y el otro elemento que yo necesito es K, que este es un índice, se me fue el término ahorita, pero es un índice porcentual de crecimiento o decrecimiento. Ojo con esto, si la K es positiva, es porque es de crecimiento. Si la K es negativa o es menor que cero, es porque se trata de un problema de decrecimiento. Usted se va a dar cuenta que ahorita van a hablar de un término que se llama desinhibido. ¿Por qué se le llama crecimiento poblacional desinhibido? Porque yo les decía ayer, es que un modelo matemático es bastante complejo, es decir, un modelo funciona para unas características muy específicas. Entonces eso implica que cualquier cambio en los parámetros que usted tenga de la situación hace que cambie el modelo, ¿sí? Entonces, como no nos vamos a tomar el trabajo de estudiar una situación muy compleja, pues vamos a hablar de una población sencilla, es decir, que no vamos a tener en cuenta ni alimentación, ni el espacio o terreno sobre el que se está desarrollando esa población, no. Vamos a decir desinhibido como que ellos pueden crecer libremente, como si tuvieran infinitos recursos, infinito espacio, ¿sí? Por eso es que usted va a encontrar ese término de desinhibido. Pero es importante que tengamos en cuenta lo que les acabo de decir. Cuando yo tengo un modelo de crecimiento poblacional, pues es esto que les acabo de mostrar. A de t, que es el nombre de la función, es igual a población inicial por Euler elevado a la k, que es el índice porcentual de crecimiento por tiempo. Ojo, el tiempo depende del tipo de población. O sea, si yo hablo de personas, estaríamos hablando de años. Si hablo de células, podríamos estar hablando hasta de minutos. Si hablamos de amibas o algún tipo de eso, estaríamos hablando de días, ¿sí? O sea, el tiempo depende del contexto en el que estemos trabajando, ¿vale? Y esto es lo que les decía. Si usted habla de un K positivo, estamos hablando de un crecimiento de población, ¿listo? Y si es un K negativo, estamos hablando de un decrecimiento, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque es que el modelo se aplica para las dos. Bueno, aquí yo solo le escribí crecimiento, pero es crecimiento o decaimiento, creo que lo mencionan así, de crecimiento de población, ¿listo? Entonces vamos a mirar, en sí ese es el modelo. Ahora vamos a mirar cómo funciona ese modelo, cómo utilizo los datos en una situación problema para montar dicho modelo. Entonces, vamos a ver este primero. Aquí, desinhibido de células, es lo que les digo, que no hay problema con contexto ni nada. Es como si ellos pudieran crecer libremente. Entonces, este es el primer modelo que vamos a estudiar. Aquí cambio la A por la N, pero es que eso depende del tipo de población, pero al final todo tiene el funcionamiento igual. O sea, por ejemplo, N sub O es población inicial de células o cantidad inicial de células. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo para que, en el primer ejemplo vamos a mirar cómo es que se utilizan esos elementos que les acabo de decir, y a un segundo ejemplo sí vamos a mostrar cómo uso esos datos para montar una ecuación. ¿Listo? Entonces, por acá me voy a ir un momentico a la... Profe, perdón, ¿la K qué significaba? Es un índice porcentual. Ah, Es algo que no tiene un significado en contexto, sino como en la misma fórmula. Es decir, es como un número que yo necesito para que se me adecue a la situación, ¿vale? bueno, profe, gracias. Listo. Vamos a mirar este ejemplito, ¿listo? Entonces dice, crecimiento de bacterias.
Una colonia de bacterias crece de acuerdo con la ley de crecimiento desinhibido según la función n de t es igual a 100 Euler a la 0,045 t, donde n se mide en gramos y t en días. ¿Sí? En este caso hablamos en gramos por el tipo de población que estamos hablando, ¿listo? Entonces, miremos lo siguiente. Bueno, creo que ese de gramos está como extraño ahí. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí ya me están dando la situación. Mírenla acá. Me están dando el modelo. El modelo matemático es n de t igual a 100 Euler a la 0,045 t. Ojo porque si estoy hablando de un crecimiento, estoy hablando ahí de un crecimiento del 4,5%, si no estoy mal. Y dice, determine la cantidad de bacterias. ¿Alguien me puede decir cuál es la cantidad inicial de bacterias ahí? 100, ¿no? Pero, muy bien, entonces en este caso sería 100. Creo que aquí hay un error, si no estoy mal, que me está diciendo que se mide en gramos. Tengo que mirar qué pasó ahí. Pero estaríamos hablando de 100 bacterias. Espera un momentico que siempre digo que voy a quitar una, ajustar una. Profe, ¿podría Pero, mostrar otra vez el planteamiento general, la función general? Entrada del lápiz. Ya, dame un segundo. profe, y ahí no puede ser de pronto, o sea, en vez de cantidad que mida inicialmente 100 gramos, no sé, el tamaño. Sí, yo creo que estamos hablando del tamaño, sí, señor. En este estamos hablando es de como el tamaño que tiene la bacteria en cierto tiempo, sí. Creo que estamos hablando ahí, sino que entonces suena contradictorio porque dice determina la cantidad inicial de bacteria. Sí, pongamos la siguiente, serían 100 gramos. Para el que me preguntaba, el modelo es el siguiente, n de t es igual a el peso inicial en este caso, por K por T, ¿listo? Entonces aquí ya nos están diciendo que n es 100 y nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la bacteria. Aquí usted ya la tiene porque es el numerito que acompaña a la T, que sería 0,045, ¿cierto? Y si lo hablamos desde porcentaje, acuerde que es multiplicar esto por 100, que eso nos daría 4,5%. Es decir, tiene una tasa de crecimiento del 4,5%, solo que en la fórmula uno no acostumbra a utilizarlo con el porcentaje, sino que lo usa con decimal, ¿vale? Pero acordarse de que siempre lo vamos a manejar por un 100 cuando usted lo va a definir como Te hago porcentaje. una pregunta. Dime. ¿Es de dónde salió el 0,045? No, es que en este ejemplo te estoy mostrando la fórmula, ¿vale? ¿De dónde sale? Míralo. Ahí está, porque nos están dando, o sea, en este problema ya nos están diciendo que el modelo es ese, ¿vale? Euler a la 0,045t. Entonces, fíjate, este es el que voy a tomar como K y este es el que voy a tomar N sub 0, ¿vale? Es por eso. Es de la fórmula donde lo obtuve. Profe, ahora sí podría dejar de A ver, copiar en la función general, por favor. Aquí te la anoté. Ah, vale, vale, no lo había visto. Listo, entonces fíjense en la pregunta C. Entonces me dice, ¿cuál es la población de después de T días? Entonces ahí ya simplemente lo que hacemos es utilizar nuestra fórmula. Nos estaríamos simplemente reemplazando n de 5, que sería 100, ¿cierto? Por Euler a la 0,045t. Ah, perdón, T no. En este caso sería, esperen que es que yo no sé por qué este lápiz hoy está más loco que nunca. 0,45 y en este caso reemplacemos acá por el 5, ¿cierto? Porque estamos hablando de 5. En la calculadora, que hoy obviamente usted... una cosita, por favor, tenga en cuenta que en la calculadora, póngalo, yo ayer les decía que la computadora inmediatamente va a entender que tú estás haciendo un decimal, pero enciérreme en paréntesis lo que está elevado, ¿sí? Usted aquí no le tiene que poner nada, ningún símbolo, pero sí encerrar en paréntesis ese 0,45 por 5. ¿Listo? ¿Cuánto me les dio? 125. 125, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Es que no... 125. ¿Cuántos decimales? 25.23. Listo, entonces 125,23. Acá es donde decimos, bueno, ¿cuántos decimales utilizo? ¿Redondeo o no? Eso depende como del contexto. Yo prefiero que me dejen 2 decimales. Si estamos hablando de un contexto donde el decimal tenga sentido, lo dejamos con 2 decimales.
Si estamos en un contexto donde el decimal no tiene sentido porque son variables discretas, entonces simplemente lo redondeamos. Cuando es variable, por ejemplo, acá estamos hablando de peso en gramos, ¿no? Entonces, como estamos hablando que en 5 días pasó de tener 100 gramos a 125,23 gramos, estamos hablando de que tiene sentido hablar en decimales. ¿Listo? Ahora, que si yo, por ejemplo, estoy hablando de población y digo, no, es que son 125,23 personas, no, simplemente lo dejamos en 125. Eso depende del contexto. 5.23. Por favor, si los Sí, que profe. tengan calculadora, 125.23. listo. Los que les tengan calculadora, por favor, colóquenla así como les estoy mostrando. 100 por Euler y entre paréntesis sin ponerle ningún símbolo, acá pone el 0,045 por 5 y ahí les da directamente, ¿listo? Vamos con el D. Entonces resulta que en el D aquí hay una cosa y es que ya no me están preguntando por el número de días, sino que perdón, no me están preguntando no por el peso, sino que me están preguntando por el tiempo. ¿Cuánto se demorará en tener 140 gramos? Entonces, en este caso ya no me están preguntando por la variable independiente que esté, sino por la variable dependiente. Entonces, acá es 140, ¿cierto? Es igual a 100 por Euler a la 0,045 por K. ¿Por qué por K? Porque K es mi incógnita. Yo necesito saber, ay, perdón, ¿cuál K? Por T. K es 0,45. Profe, ya sé que está fallando la calculadora. Ya lo hice también ahí, con esa misma calculadora ya me da. ¿Cómo es? Dime para ver si es que... Ah, ya la cerré. Pero ya la vuelvo a abrir. Calculadora. ¿Qué hago ahí? Ve como un simbolito que... Primero ponga Euler, ¿cierto? Sí. Ahora ve como al lado izquierdo, ve como una X elevada a la Y. Sí. Es el que Ya está le ahí. dio, ahora pone paréntesis. Y ahora sí pone 0.45 por... Y cierra paréntesis y multiplica. Y ahí multiplicamos por 100. Ay, listo, gracias, Chino. Sí. En este sí me toca ponerlo. Listo, ahí sí me dio 125,23. Listo. Entonces ya aquí, gracias. Bueno, entonces, ojo con esto. Aquí nos toca hacer un despeje de ecuación, pero esta ecuación es una ecuación exponencial porque maneja Euler. Entonces, miren cómo la vamos a despejar. Primera reglita, esa sí es igualita a la que les había enseñado. Como yo necesito quitar ese 100 de acá, porque ese 100 no lo puedo dejar ahí, vamos a usar recíproco multiplicativo. Acuérdense que ese recíproco es el que les enseñé la vez pasada, ese se sigue usando. Nos quedaría 140 es igual a 100 por Euler a la 0,045 por T. Cancelo, aquí nos daría 140, voy a ponerlo por acá sobre 100, cancelo 0 es 0, nos daría 14 sobre 10. Y mitad de 14, 7, mitad de 10, 5, o sea, nos queda 7 quintos. Eso es para facilitar el trabajo. O sea que aquí simplemente cancelo y nos da 7 quintos. ¿Listo? Entonces, acá diría 7 quintos Euler a la 0,045T. Resulta que así como en matemáticas existen operaciones contrarias que uno habla de, que yo les decía, la suma, uno lo que hace es pasar el opuesto que sería el menos, o al revés, cuando usted habla de recíproco multiplicativo que yo les decía A, entonces usted multiplica por 1 sobre A para que se cancelen. Acá nos va a pasar algo similar. Cuando usted está trabajando una función con Euler y usted quiera quitar ese Euler, usted va a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y al contrario, si usted tiene logaritmo natural y quiere eliminar ese logaritmo natural, usted lo que va a aplicar es Euler en cada uno de la igualdad. Entonces, por ejemplo, como acá yo tengo un Euler que tengo que eliminar, voy a aplicar logaritmo natural a cada lado de la igualdad. ¿Listo? Y lo que va a quedar en cada logaritmo es lo que está en cada lado del igual. ¿Listo? Ahora, se cumple, es una igualdad porque usted está aplicando la misma operación a ambos lados. Y entonces, la idea de hacer eso es ¿por qué? Porque, como son contrarias, cuando usted hace logaritmo natural, es lo que les decía ayer, un logaritmo en base E que me dé E a la 0,45T. Pues simplemente haga de cuenta que es como si se cancelaran estas dos y usted hablara de 0,45T y ya pude bajar la incógnita. Y este logaritmo de 7 quintos lo vamos a hallar. Y pues aquí sí les recomendaría usar hartos decimales, porque es que si usted me le quita decimales,
perdón que ahora me enredé acá. Si usted le quita decimales, entre más decimales le quite, más lejos de la respuesta real va a estar el resultado, ¿listo? Entonces, miren, aquí me da... Dio 0,3364. Listo. Les voy a pedir el favor que, dos cosas. O despejen la ecuación sin sacar el valor, o sea, sin hacer el decimal, ¿sí? Entonces, en este caso yo haría recíproco multiplicativo, entonces en este caso sería sobre 1, 0, espérenme, lo pongo más bonito y con otro color para que usted sepa qué estoy haciendo. Entonces, ahí usted lo que hace es multiplicar por el recíproco multiplicativo, que sería 1 sobre 0,045 sin la t, ¿no? Y a este lado, pues 1 sobre 0,045, cancelo, se nos va a quedar la t solita, que es el objetivo, y el de al lado, que lo voy a escribir acá, nos quedaría así. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 7/5 sobre 0,045 es igual a t. Ahí ya vamos a hallar t, ¿sí ven? Esto me gusta más, o sea, que ustedes lo dejen así sin resolver, porque cuando usted me lo vuelve acá 0,3364 y hace la operación con no nos va a dar tan exacto. ¿Cómo coloco eso en la calculadora? Entonces usted ahí en la calculadora coloca logaritmo 7, bueno, hay una teclita que es así, y dividido, bueno, usted ya mira cuál utilizar, lo que tiene que hacer es una división, y lo que le dé, ¿vale? ¿Cuánto me les da esa operación? Profe, Señor. ahí en el chat puse una calculadora por si la quiere descargar y le funciona. Ay, en serio, gracias, Chino. Es de esas FX82. Gracias, ustedes saben más de eso. Yo estaba buscando esta mañana una calculadora de esas y no me salió. Profe, qué Listo, pena. Chino. ¿Me colaboran ahí? Qué pena. Sí, dime. Una pregunta. ¿Será que puede explicar de paso donde despejó el exponente? Es que se me acaba la luz que estaba molestando. Vuelvo y repito. ¿Usted cómo hace para quitar esta parte? Esta de acá, ¿sí? Usted lo que va a hacer es, como hay un Euler y yo tengo que quitar ese Euler, vas a colocar logaritmo natural y encierras lo que está ahí en el igual, o sea, todo esto. Pero por propiedades de igualdad, si tú sacas logaritmo natural a derecha, tienes que sacar logaritmo natural a izquierda. Y entonces este logaritmo se va con este Euler y baja el exponente. Pero el otro número sí queda así. Es eso. Ahí prácticamente eso fue lo que hice. No sé si es claro. Ah, sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Entonces, ojo con esto. ¿Cuánto me les dio? Pero entonces aquí no podemos utilizar todos esos decimales. Nos toca usar 7.4. Vamos a utilizar, por favor, aquí, ay, qué chévere, mira, esto está muy chévere. Vamos a utilizar, ¿cuántos? ¿4/5? ¿Qué? 7/5. Uy, gracias, Chino, se le agradece. Yo dije, esas deben existir y no, mire, no la encontré. 0.045, ¿cierto? Entonces vamos a usar 5 decimales. Aquí sí necesito que me utilicen. Ah, perdón, no mentiras, esta es pregunta de valor inicial. Aproximémosla. Entonces da 7,47, la voy a aproximar a 7,5. ¿Listo? Eso quiere decir que para que la bacteria tenga 140 gramos, debe haber pasado 7,5, ¿qué es esto? Días, gracias. 7,5 días, ¿listo? Entonces ahí ya contestamos la pregunta. Usted se va a dar cuenta que este proceso que hacemos acá se hace muchas veces en estos problemas, porque es prácticamente lo que toca despejar. Ahora, fíjense en la pregunta, bueno, preguntitas hasta este procedimiento del D, en el que acabamos de hacer, antes de que siga. Miremos el E y quiero que observen que se hace lo mismo. Entonces, voy a ponerlo por acá, que no me cabe ahí. Voy a borrar este, que creo que no lo necesitamos. Listo, entonces miren la pregunta del D. Dice, el E. Dice, ¿en cuánto tiempo se duplica la población? Entonces me pregunta, ¿en cuánto tiempo se duplica la población? ¿Quién me puede decir qué me están preguntando ahí? El tiempo. No. El tiempo, claro. Está preguntando por la masa. No, mira, ahí mismo dice, está explícito.
¿En cuánto tiempo se duplica esta población? Listo, usted me está diciendo que ¿cuándo? ¿Cierto? Pero ¿qué población? La población inicial, ¿no? Tiene que multiplicarla por Sería 2. 200, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando me dice, es que se tiene que duplicar la población, me está preguntando, perdón, el peso en este caso, ¿cuándo la bacteria tendrá 200 gramos? Y lo que me está preguntando es el tiempo. Si nos fijamos, es el mismo procedimiento que hicimos acá, es el mismo, solo que ya no nos están preguntando por este 140, sino que nos están preguntando por 200, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Listo. Entonces, despacio vuelvo y les muestro la ecuación. Recuerde que la ecuación es esta. N de T es igual a 100 por Euler a la 0,045T. ¿Sí? Entonces me están preguntando por quién. Me están diciendo, bueno, ¿cuándo la población será 200? Y pues aquí dejo igual. Entonces sería 100 por Euler a la 0,045. Pero ojo porque la incógnita en este caso será nuestro T. Y ese es el que tenemos que despejar. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido sin recíproco porque por de pronto por eso es que les queda más pasos. Este 100, entonces pasaría a 200 sobre 100, ¿cierto? Es igual a Euler a la 0,045T. Ahí lo que hice fue despejar. Ahí se podrían quitar los 2 ceros, ¿no? Ajá. Al final usted podría decir cancelo, Dos. cancelo y me queda 2. Pregunto, ¿dudas hasta ahí en esa parte? Ahí lo que hice fue ese número que está multiplicando, pues pasa a dividir por si lo queremos ver así más rápido. Ahora, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora tengo que quitar este Euler, ¿listo? ¿Qué hago para quitar ese Euler y despejar la T? ¿Se le agrega el logaritmo, algo así? Logaritmo natural. Acá, exactamente. Entonces cogemos logaritmo de quién? De 2, que es lo que está acá, igual a logaritmo de Euler a la 0,045T. ¿Sí? Estoy encerrando en paréntesis lo que estaba en el igual. Y este queda igual, ¿listo? Ese no se le puede hacer nada. Pero acá, por lo que hice logaritmo y Euler, que son contrarias, se cancela y lo que queda es el exponente. Entonces nos daría 0,045T. ¿Qué faltaría ahí para despejar? Bajar el 0, bueno, pasar el 0. Bajar el al otro lado. 0,45 a dividir el Muy bien, entonces aquí, logaritmo natural de 2. exacto, entonces quedaría así, miren. ¿Sí ven? Y ya lo que nos queda es sacar esa cuentica, entonces voy a hacerla por acá. Nos daría, bueno, entonces aquí, listo, entonces nos daría logaritmo de 2, ¿sí? Dividido 0,045. Y eso nos daría 15,04T, que es aproximadamente, porque pues no es tan significativo, 15 días. Eso quiere decir que en 15 días la población se nos va a duplicar. La población, no, perdón, el peso. Profe, ¿no se pone 15.4? Es que es, 15.4. no, porque... Sí, mire, profe, a mí me dio lo mismo. 15.4, bueno, pero, sí, pensé que era, uy, yo porque mire 0.4, porque mire fue el de acá, tan chistoso, sí señor. Bueno, 15 puntos, es que aquí de pronto la podría dejar por 0.4, por lo que no es tan significativo el 0,4. Ya, otra vez, sí señor, serie 4, entonces lo voy a dejar aproximadamente 15 días, ¿vale? Y entonces en ese caso estaríamos hablando que en 15 días la bacteria se va a duplicar. Entonces, fíjense que a partir del dato que nos dan, porque aquí ya nos dieron la fórmula, o sea, aquí prácticamente nos dijeron, la fórmula es esta, aplíquela. Muy sencillo, como en la pregunta C, si nos dicen calcule el tiempo, calcule la masa, es fácil porque simplemente reemplazar el dato, ¿sí? Ya si nos preguntan por la variable dependiente, pues nos toca hacer un despeje como hicimos en el D y en el E, ¿sí? Entonces, normalmente así es como el proceso que se hace cuando necesitan hallar datos. ¿Sí es claro el proceso? ¿El despeje? El despeje, créanme que todas las veces que usted lo vaya a utilizar en estos casos, es así. O sea, usted le da esto y usted lo que tiene que hacer es saque el logaritmo natural. Y vuelvo y les digo, los modelos exponenciales son con Euler, perdón.
Entonces no hay lío de que usted vaya a cambiar de base. ¿Sí? Ahora, ese es si me dan el modelo, que yo lo tenía acá. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando resulta que el modelo me lo tienen que dar a mí? Es decir, no me dan... Esperen, me muevo un poquito de esto. Esperen. Esto. ¿Qué pasa cuando el modelo no me lo dan? Cuando el modelo lo tengo que sacar yo. Entonces, ojo con esto, vamos a mirar este. Dice acá, ejemplo cuando no tenemos el modelo. Una colonia de bacterias aumenta de acuerdo con la ley de crecimiento desinhibido. ¿Sí? Esta palabrita que está acá, esta de acá, ley de crecimiento desinhibido, es cuando usted ya dice, ah, bueno, me están hablando de PDT es igual a P de 0, de Euler a la K por T. O sea, me están hablando de me están hablando de ese modelo. Y como me están diciendo que es de crecimiento, pues yo ya sé que la K me tiene que dar positiva. ¿Listo? Pero resulta que aquí no me están diciendo ni quién es P sub 0 ni quién es K. Entonces, cuando hay ese problema, nosotros necesitamos datos. Ahí sí necesitamos por lo menos 2 datos para poder sacar ese modelo. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo que dice el problema, perdón. Dice, si el número de bacterias se duplica en 3 horas, encuentre la función que da el número de células en un cultivo. B, ¿cuánto tiempo tardaría la colonia en triplicar su tamaño? Y C, ¿cuánto tiempo toma que la población se duplique una segunda vez? Es decir, aumente 4 veces. Entonces, para poder hacer esas preguntas, resolver esas preguntas, tenemos que tener el modelo primero, ¿sí? Hay veces que nos toca hallar la población inicial y hay veces que no necesito hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso no necesito hallar la población inicial, pero sí necesito hallar K, o sea, la tasa o el índice de crecimiento. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Quiero que, por favor, miren este datico de acá, se lo voy a subrayar. Esto es un dato. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el número de bacterias se duplica en 3 horas. Ahora miren lo que voy a hacer. Yo digo, ah, bueno, entonces si pasan 3 horas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la población? La población en 3 horas, perdón, va a ser, ¿sí o no? ¿Sí es claro lo que escribí ahí? 2P sub 0. Para mí, P sub 0 es la población inicial. No la conozco, pero si a mí me están diciendo que la población se va a duplicar, pues yo sé que es 2 veces P sub 0, o sea, multiplicarla por 2, ¿sí o no? Entonces, vuelvo otra vez al modelo inicial. Bueno, entonces para mí el modelo inicial va a ser P de T, ¿cierto? Es igual a P sub 0 por Euler a la K por T. Entonces voy a reemplazar los datos que tengo de acuerdo a estos datos de acá, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, yo quiero mirar qué pasa cuando la población se me duplica, o sea, 2B P sub 0, ¿sí? La población inicial no la conozco, por lo tanto tengo que dejarla igual. Y Euler a la K no la conozco tampoco, pero yo sé que para la duplicación de la población es por 3. ¿Sí ven? Entonces fíjense qué pasa aquí. Yo tengo que despejar ese P sub 0. ¿Qué puedo hacer ahí para despejarlo? A ver. Si se aplica recíproco, ¿no se eliminan ambos lados, profe? Sí, yo podría hacer lo siguiente. Voy a hacer recíproco multiplicativo, ¿sí o no? ¿Qué pasa con ese recíproco? Pues que se cancela acá, se cancela acá, se cancela acá y se cancela acá. Entonces nos daría 2 es igual a, yo ya escribí P sub 0, quedaría Euler a la K por 3. ¿Sí ven? Pues porque como en ambos lados está, pues simplemente al hacerle el recíproco multiplicativo se me va de ambos lados de la igualdad. Otra forma de verlo es que yo cojo ese P sub 0 que está multiplicando, pasa a dividir, se cancela. En pocas palabras, así sea un procedimiento del otro, el P sub 0 se nos va. ¿Sí? Eso sería para hallar la K, ¿no? Ajá, sí señor, vamos a hallar K. Y entonces fíjense lo que hago. Bueno, entonces tengo 2 Euler, tengo que quitar este Euler, logaritmo 2 es igual a logaritmo de Euler a la K por T, por 3, perdón. Y entonces este queda quietico, ¿no? Voy a ponerlo acá. Y entonces ese queda quietico, entonces le dejamos logaritmo natural, pero este se cancela y nos quedaría logaritmo de 2 es igual a, y entonces como se canceló queda K por 3. Y este 3 pasa al otro lado a dividir. Exactamente. Entonces, fíjense qué pasa. Una cosa, por favor, y es así, quiero que tengan cuidado. Como ese K es una tasa de crecimiento,
Ese sí me lo tienen que dejar mínimo con 5 decimales. Y usted me va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque como es el modelo, o sea, es el número que me define la función, si yo le dejo muy poquitos decimales, se me va a alejar bastante de la solución inicial, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando yo voy a sacar un K, por favor, no me lo dejen, por ejemplo, 0,23. Sería 0,23104. Déjenmelo mínimo con 5 decimales. Y entonces acabo de encontrar la K de mi problema. Siempre que yo vaya a montar un modelo, necesito un dato o dos. Ustedes no me pueden dejar una K sin, o sea, no me pueden montar un problema con un solo dato. Necesitan por lo menos dos. Entonces, usted me va a decir, bueno, ¿y la población inicial? Podríamos hallarla ya con lo que tenemos. O simplemente trabajar sin ella. Depende de las necesidades que tengamos. Eso implica que nuestro modelo, el que está acá, se nos convierte en lo siguiente. P de t es igual a P sub 0 por Euler a la 0,23104 por t. ¿Listo? Ahora, este K tiene que ser positivo porque me están afirmando que es crecimiento. ¿Listo? Ahora sí, vamos con la... Bueno, ya hicimos la A porque la A prácticamente nos pide ciertos datos. Esperen un segundito. ¿Cuánto tiempo, ahora piensen en este, cuánto tiempo tardará la colonia en triplicar su tamaño? ¿Qué haríamos ahí? ¿Cuánto tiempo tardaría la colonia en triplicar su tamaño? Primero tendríamos que hallar la población inicial. No hay necesidad. Si a mí me dicen triplicar el tamaño. Tiene que reemplazar al comienzo, ¿no? Sería 3p sub 0. Muy bien. 3p sub 0 es igual a P sub 0, ¿sí o no? Que es el que desconozco. Euler a la 0,23104, que es nuestra K, por T. ¿Listo? Listo. ¿Qué sigue? Quitar el P sub 0. ¿Cómo lo quitamos? Con el recíproco. Listo. Si yo pongo recíproco P sub 0 acá y P sub 0 acá, al final lo que va a pasar es que se nos va a cancelar. Por eso es que en este caso yo no necesito tanto la población inicial, porque como me están preguntando por triplicaciones y eso, entonces al final se cancela y nos quedaría 3 es igual a Euler a la 0,23104, ¿sí? Y entonces lo mismo de ahorita. Quedaría, quedaría logaritmo natural, es que es cuando les digo que el proceso se repite muchas veces. Logaritmo natural de Euler a la 0,23104 por t. ¿Sí? Y entonces lo mismo, se cancela, queda logaritmo de 3 es igual a 0,23104 por t. Este lo pasamos a dividir, quedaría logaritmo de 3 de dividido 0,23104 y ese va a ser nuestro valor. Ahora, este, que si ya es un valor de un dato, sí lo podemos restringir un poquito más. O sea, es decir, podemos usar solo dos decimales. 3, cierro, es dividido 0,23104. Aquí nos da 4.7550, entonces pongámosle 4,8. T es igual a 4,8. Eso quiere decir que aproximadamente, porque lo estamos aproximando, son 4.8 horas, ¿cierto? Sí, estamos en horas, en el que se triplicaría la población. Entonces, fíjense que el proceso es similar, o sea, el despeje no es muy complicado, ahí simplemente es tener en cuenta esa partecita del logaritmo para cancelar el Euler. Entonces, a veces sí nos piden la población inicial, es decir, a veces sí necesito saber cuál es la población inicial y entonces me tocaría buscarla de alguna manera. Entonces, miremos este problemita. Y entonces dice, un cultivo de bacterias obedece a la ley de crecimiento desinhibido. Recuerde, cuando ya usted observa esta palabrita, ya sabe que el modelo que vamos a usar es P de T es igual a P sub 0 por Euler a la K por T. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Y como es de crecimiento, pues ya estamos hablando de un K positivo. Listo, entonces dice, si al inicio están presentes 500 bacterias y hay 800 después de 1 hora, ¿cuánto habrá en el cultivo después de 5 horas? ¿Cuánto tardará en haber 20.000 bacterias? Fíjense que ahí ya nos están diciendo todo prácticamente. Creo que no está tan difícil. Se pondría 800 igual a 500. Y bueno, lo que sigue Euler elevado a 1. No, primero indícame, o sea, ahí ya tenemos los datos. ¿Quién es P sub 0? 500.
Ajá, muy bien, 500. Ahora, que el K no lo tengo, pero yo sé que si pasa una hora, la población después de una hora será de 800. Eso es lo que necesito para poder montar ese problema. Ahora pregunto, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Montar el modelo, ¿cierto? ¿Qué paso implica montar el modelo? Creo que era lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Que era igualarlo con 800. Sí. Bueno, entonces hagámosle. Sería 800, ¿cierto? Es igual a 500, porque esa es la población inicial. Euler a la K, que no la conozco, por 1, o sea, K, ¿sí o no? Pues K por 1, K. Entonces no la pongamos. O bueno, la pongo y después ya no la pongo, porque ya sabe por qué. Lo mismo de ahorita. Entonces, bueno, yo cojo ese 800, lo paso a dividir, es igual a K. Se cancela y nos queda 8 quintos. Y entonces, ¿qué hago ahí? Logaritmo natural, ¿cierto? Del logaritmo natural. Y entonces, fíjense que aquí nos quedaría 8 quintos. Y aquí nos daría Euler a la K. Al final, este se va con este. Y entonces nos daría K. Y pues este numerito, como ya no toca despejar más porque la K quedó solita, pues simplemente sería sacar logaritmo natural de 8 quintos. ¿Listo? Y aquí la ponemos. ¿Cuánto nos dio? Fue muy chica. 0, bueno, aquí podemos obviar los otros porque los otros decimales son como ceros. Entonces sí lo puedo hacer, pero ojo, lo puedo hacer porque son ceros. O sea que el modelo nos quedaría P de T es igual a 500 por Euler a la 0,47. Uy, es 47 y escribite 47T. ¿Listo? Ya tenemos nuestro modelo, es decir, ya puedo contestar cualquier pregunta que necesite sobre ese modelo porque ya tengo P sub 0 y Euler, que son los que, y K, que son los que me definen el modelo. Listo, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuántas habrá en el cultivo después de 5 horas? ¿Qué tengo que hacer ahí? Reemplazar T por 5. Exactamente, entonces simplemente ahí nos quedaría, voy a cambiar acá de color, P de 5 es igual a 500 Euler a la 0,47 por 5. Ahí en la calculadora, es lo que les decía, que la calculadora no necesita ponerle Euler, o sea, elevado, que es que algunos me usan el ganchito elevado. Simplemente coloco Shift E, ahí ya me puso lo elevado. Bueno, es que esta sí ya tiene programado eso, por 5. ¿Listo? Nos daría 542 tenemos que aproximarla porque son bacterias, ¿no? 5.243 bacterias. Entonces, P de 5 es igual a 5.243 bacterias. Eso implica que a las 5 horas hay 5.243 bacterias, ¿vale? Y la segunda pregunta, que es la de ¿cuánto tardará en haber 20.000 bacterias? Pues es el mismo procedimiento de ahorita. Igualamos, ¿sí? Que en este caso sería 500 Euler a la 0,47 por K, por T. Lo mismo, entonces, bueno, ese 20.000 queda aquí quietico, paso a dividir el 500, me da Euler a la 0,047 por T. Entonces, bueno, si simplifico esa fracción, me tocaría cancelar 2 y 2, ¿cierto? Y me daría 2, va a 40, sí. 40 es igual a Euler a la 0,047 por T. Y entonces yo necesito eliminar ese logaritmo y logaritmo. Y entonces este se va con este. Y al final nos quedaría el logaritmo de 40 es igual a 0,047T. Y entonces el logaritmo de 40 dividido 0,047. Y entonces... 78.4. Listo, 68.4. 78.5, profe. Esto es... 78.5 porque se aproxima. Pero si es 68 o 78. 78. 78. Bueno, 78,5, ¿cierto?
Y entonces eso implicaría que para que llegue a 20.000 bacterias tienen que pasar aproximadamente 78 horas y media. En ese contexto sí tendría sentido el punto 5. Entonces ahí estaría la respuesta a un segundo. 0,47. No, 0,047. 0,047. Por acá nos dio. ¡Ay, juepucha! ¿Quién la embarró? ¿Yo o ustedes? ¡Ay, juepucha! ¡Ay! No, chinos, la embarré. Sí, señor, mire, acá lo cambié. Ah, Dios mío. ¿Ustedes con cuál la hicieron? Venga, yo borro acá. Pues simplemente escurrir la coma, entonces daría 7.84. Sí, con escurrir la coma. Sí, 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 sí. Ya lo mismo. Le arreglo aquí porque... Y precisamente les iba a decir que tuvieran cuidado con eso porque una vez el error que comete es ese. Era para mostrarles los tipos de errores que cometen, sí, señor. Entonces, 0,047 y sería 7,85. Listo. Entonces aquí nos daría 7,85. Podríamos dejar 7,85, o sea, aproximadamente 8 horas, podría decir. ¿Listo? Pero en esencia, pues ese es como el procedimiento que uno tiene ahí. ¿Sí? Fíjense que el procedimiento es similar, muy similar en cada uno de ellos. O sea, el despeje es similar tanto para hallar K como para hallar T. Entonces los modelos de crecimiento desinhibido, ¿no? O sea, que no tienen ninguna... cuando usted tiene modelos de crecimiento un poco más complejos, pues obviamente la ecuación va a ser más compleja, más variables, puede tener un más algo, bueno. Pero pues la de crecimiento desinhibido es la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a mirar la segunda. Este es el de desinhibido, ¿no? El de crecimiento o decrecimiento. Vamos a mirar otro modelo que hay sobre el crecimiento con ley de Newton, que es este. Eso que está ahí se llama la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Es una ley de termodinámica y es muy sencilla. La ley, o sea, conceptualmente, ¿qué dice la ley? Dice, ¿cuándo es de calentamiento? Cuando tú sacas un cuerpo que tiene una temperatura menor a un sitio donde la temperatura es mayor, pues simplemente lo que va a hacer el cuerpo es aumentar su temperatura hasta que llegue a esa temperatura ambiente. ¿Sí? Ejemplo, saque algo del congelador, déjelo encima de la mesa y pues en cierto tiempo pues se va a descongelar, pero es porque se va a adaptar, o sea, se va a acercar a la temperatura ambiente. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve ese modelo? Pues deme el tiempo y yo le digo qué temperatura tiene en ese momento. ¿Sí? Para eso sirve el modelo. Lo mismo al revés. Usted tiene un cuerpo que está en una temperatura alta, lo saca y el cuerpo va a empezar a enfriarse hasta llegar a la temperatura ambiente. ¿Listo? ¿De qué depende que sea de enfriamiento o calentamiento? Lo mismo que les mostré por acá, de la K. Una K me muestra enfriamiento, otra K me muestra calentamiento, ¿listo? Pero fíjense que, digamos que de pronto es un poquito más compleja el modelo, porque el modelo tiene más variables, ¿sí? Esta K que está acá es otro índice de cuánto se va a aumentar o cuánto se va a disminuir, ¿listo? Dice, se calienta un objeto a 100 grados Celsius y después se deja enfriar en una habitación cuya temperatura es de 30 grados centígrados. Entonces dice, si la temperatura del objeto es de 80 grados centígrados después de 5 minutos, ¿cuándo será de 50 grados su temperatura? ¿Listo? Hay que tener claro que cuando yo vaya a resolver este problema, esto no lo puedo hacer sino hasta que yo tenga el modelo. Lo mismo con el D, con el B y con el C. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, al hablar de enfriamiento, ya estamos hablando aquí de T, ¿cierto? T de T es igual a TM más, bueno, yo le puse T sub 0, vamos a ponerle C en vez de, porque creo que temperatura inicial, ya miramos, y K por T. Pero entonces, como estoy hablando de un enfriamiento, si no estoy mal, la K nos tiene que dar menor a 0, ¿listo? Porque lo que va a hacer la temperatura es disminuirse. Bueno, entonces pensemos lo siguiente. ¿Este 100 qué vendría siendo? La temperatura inicial. Listo, la temperatura inicial. Y después dice, y después se deja enfriar en una habitación cuya temperatura es de 30 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Ojo porque aquí ya hay un dato, ¿no?
temperatura ambiente. Esa la necesito conocer. Normalmente nos la dan porque pues tengo que saber hacia dónde va. Entonces la temperatura ambiente es 30 grados Celsius. Bueno, no hay necesidad de poner los grados, pero ya tenemos ese dato. ¿Qué otro dato tenemos? Por ahí alguien me lo dijo, que creo que fue David, que dice, se calienta un objeto a 100 grados. Quiere decir que la temperatura inicial, acuérdense que yo asocio temperatura inicial con T igual a 0, va a ser T de 0, va a ser igual a 100 grados centígrados. Con estos daticos que tenemos acá, lo que vamos a hacer es hallar el modelo. Es decir, yo necesito hallar, bueno, este ya lo tengo. Necesito hallar C y necesito hallar K. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a utilizar este dato. ¿Listo? Entonces, este dato lo voy a reemplazar en la ecuación que tenemos. Si yo reemplazo ese dato en la ecuación que tenemos, ¿cómo nos quedaría? Entonces, decimos 100, ¿cierto? Es igual a temperatura ambiente, 30, ¿cierto? Más C no lo conozco. Euler de K, que tampoco conozco, pero aquí hay una ventaja y es que esto es 0. Pregunto, ¿esta partecita cuánto nos da? Pero es una pregunta, ¿100 no era temperatura inicial? O sea, ¿no era C? Nos daría 1, creo. No. Por eso, perdón, entonces ese es el error, con razón. Qué pena con ustedes. Este no es temperatura inicial. ¿Dónde se los anoté? No. Discúlpame. Anotémoslo como una constante. Ya les explico por qué. Porque no va a ser siempre la temperatura inicial, ¿vale? Este no es temperatura inicial, es una constante que vamos a hallar, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que sí necesitamos, o por lo menos un dato de la temperatura inicial para poder hallar esa C, ¿vale? Entonces pregunto, ¿qué haría eso que les encerré allá abajito? Acá. ¿Qué daría eso? 1. 1, sí señor. ¿Por qué me va a dar 1? Porque 0 por cada 0, y recuerde que todo número igual a 0 da 1. O sea que al final, C por 1, ¿sí? Se nos va a convertir acá. 100 es igual a 30 más C por 1. En otras palabras, nos va a quedar 100 es igual a 30 más C. Entonces, ya podemos hallar esa temperatura inicial. Perdón, esa temperatura inicial no, esa constante C, que sería 100 menos 30 es igual a C, o sea, C es igual a 70. Esta es la constante que necesitamos. Que en pocas palabras es la diferencia, ya entendí que era el modelo, es la diferencia de la temperatura inicial con la temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro modelo ya se convirtió en esto. T de T es igual a 30 más 70 por Euler a la K por T. Pero entonces no hemos terminado nuestro modelo porque necesitamos hallar esta K. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ya con los datos de ese primero no pudimos hallar el C, pero fíjense que aquí nos están dando otro dato. Dice, si la temperatura del objeto es de 80 grados, después de 5 minutos. O sea, ahí nos están diciendo que T de 5, ¿sí? T de 5 es igual a 80. Y entonces tenemos que hacer un despeje como el que hicimos ahorita. Entonces, me explico. Usted tiene este modelo, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazarlo. T de T va a ser 80. Entonces 80 es igual a 30 más 70 por Euler a la K. Y entonces aquí reemplazamos el otro valor, que sería 5. ¿Listo? Entonces recuerde que ahí estoy haciendo o sea, de acuerdo al dato que tengo, pues simplemente hago un reemplazo. Y aquí lo que hacemos es un despeje, ¿listo? Solo que tiene una connotación un poco diferente a la anterior. Aquí primero tengo que quitar este 30, entonces nos quedaría 80 menos 30 es igual a 70 por Euler a la K por 5. O sea, lo primero que tengo que hacer es esta resta. 80 menos 30 nos daría 50, que es igual a 70 por Euler a la K por 5, pero entonces ya fíjense que aquí ya nos quedó como la anterior. Paso a dividir, quedaría 50 sobre 70, es igual a Euler K por 5, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer ahí es bueno, aquí puedo cancelar el 5 séptimos, ¿no? ¿Qué haría en ese caso? Tengo que quitar este Euler, entonces quedaría logaritmo natural de 5 sobre 7 es igual a logaritmo natural de Euler a la K por 5.
¿Listo? Se cancela, nos daría logaritmo de 5 séptimos es igual a k por 5. Paso a dividir ese 5 y este va a ser nuestra k. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. SK. ¿Listo? Entonces en este caso nos daría... espérame. Listo, entonces nos daría logaritmo de 5 dividido 7 dividido 5. Ojo, ¿por qué nos dio negativo? Porque es enfriamiento. Sí, señor, porque como es enfriamiento, el K nos tiene que dar negativo. ¿Y cuántos decimales tomo por ser K? 5 mínimo. Mínimo 5, sí, señor. Entonces nos daría 0,066, ¿qué? 0,6729. 0,06729. Y entonces fíjense que ya tenemos nuestro K. Es decir, que nuestro modelo ya terminado sería T de T es igual a 30 más 70 por Euler a la... perdón, aquí me comí un menos. Menos 0,06729 por T. ¿Bien? Entonces, en ese caso, hasta este momento es que pude armar mi modelo. En este caso, necesito, dos datos para poder montarlo. Y lo que me decía acá, sí, efectivamente hay que tener una connotación. C es la conformación de la temperatura inicial, ¿sí? Temperatura inicial menos la temperatura ambiente, en realidad. Esa C es esto. La temperatura inicial menos Tm. Pero pues, con la temperatura inicial, pues simplemente hacemos este procedimiento que les puse acá y ahí ya se halla la C. ¿Listo? Pero entonces, en cierto modo, sí necesitaría saber la temperatura inicial para poder montar eso. Entonces, fíjense ahora, si nuestro modelo es este, 30 más 70 Euler a la menos 0,06729, ahora sí vamos a poder contestar a la pregunta. Entonces, vamos por aquí. Vamos a contestar esas preguntas. Pero me toca volver a escribir el modelo por acá para no escribir en el otro. T de T es igual a... yo no sé cómo hacer para que me quite esa unión de letras que me une las líneas. ¿Cuánto fue que nos dio? 100. Ay, ya se me olvidó. ¿Sí? 100. Perdón, no. Ya se me olvidó el modelo. 30 más 70. 30 más 70 por Euler a la menos 0,06729. Entonces, 0,06729 por T. Listo, entonces ahora lo que hacemos es contestar la primera pregunta. Ahora sí vamos con la A. Listo, la A dice, ¿cuándo será de 50 grados la temperatura? Entonces, en ese caso, pues lo que hago es reemplazar este de acá, porque es el que me están preguntando. Me están diciendo cuándo esta va a ser de 50 y el resto del modelo pues quedaría igual, porque en este caso la incógnita sería T. ¿Listo? Entonces, Euler a la menos 0,06729 por, y entonces hacemos esta. Listo. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, usted tiene que despejar. En este caso nos daría 50 menos 30 es igual a 70 por Euler a la menos 0,06729 por T. ¿Listo? Entonces, aquí nos daría la resta, nos daría 20 es igual a 70 por Euler a la menos 0,06729 por T. ¿Listo? Y entonces, pasamos a dividir 20 sobre 70 es igual a Euler menos 0,069729 por T, que es mi incógnita. Bueno, aquí le podemos quitar esto, nos quedaría, bueno, usted ya sabe qué le voy a hacer acá, logaritmo natural de 2 séptimos, ¿no? Igual a logaritmo natural de Euler a la 0,069729 por T. Y entonces aquí nos daría el logaritmo natural de 2 séptimos sobre, y paso a restar esa 0,069729. Es igual a T. Ojo,
El hecho de que haya un negativo abajo no implica que el resultado nos dé negativo. No, tiene que darte positivo porque si no, no tendría sentido en el contexto, ¿listo? Entonces vamos a mirar aquí. Profe, ¿no es 6729? Otra vez cambié los números. Ay, sí. Ya, gracias. Bueno, háganme la cuentica ahí. Aquí le borro aquí el 9 que me inventé. Me dicen cuánto les da. 6, 7, 2, 9. 6, 7, 2, 9. ¿Listo? Y 6, 7, 2, 9. Bueno, aquí, ¿cuánto me les dio ese tiempo? 18 punto algo. 18, ¿tienes en los decimales? 61, creo. Sí, 61. Creo. 18,61. Entonces, como estamos hablando de... después entrar a la alimentación cuya temperatura es 5 tiempo. Entonces vamos a hablar más o menos de 18 minutos aproximadamente. Bueno, 19 podría ser, pero pues ya estamos haciendo la aproximación. 18 minutos y medio. Entonces se demoraría 18 minutos y medio para que la temperatura sea de 50. ¿Listo? Ahora dice, B, determina el tiempo transcurrido antes de que la temperatura del objeto sea de 35 grados centígrados. Háganle a ver. Es el mismo procedimiento. Entonces, ustedes me colaboran con ese. Acá, B. ¿Listo? Perdón, profe, ¿logaritmo natural a qué equivale? Logaritmo en base E. Es un logaritmo común y corriente, pero en base de Euler, ¿vale? Cambia eso. Pero entonces, quiero que analicemos lo siguiente. Bueno, ya sabemos que el modelo cuenta con temperatura ambiente, una C, que es una constante que tenemos que hallar, que es la diferencia entre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, y un K, que si es de enfriamiento es negativo, que si es de calentamiento es positivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren lo que nos pide el punto C. Dice, ¿qué observa acerca de U de T? La temperatura cuando pasa el tiempo. Bueno, yo la puse con T de T. Entonces, quiero que observen la gráfica. Yo la hice aquí en GeoGebra. Y quiero que observen, si están viendo la gráfica ahí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a analizar lo siguiente. Bueno, es que no puedo rayar acá. Voy a rayar, espérenme, la copio mejor para poder rayar. Y es que sin poder rayar como que no. Pero la van observando ahí porque quiero que miren el comportamiento de esa función. Ayer miramos, ¿se acuerdan que ayer miramos funciones exponenciales negativas y que pues ese era su comportamiento? Pero entonces, además de eso, primero quitémosle el contexto porque resulta, vamos a ver si tengo un espaciecito por acá. Acá. Listo, entonces miren, quiero que observen lo siguiente. El dominio, obviamente aquí, el dominio yo lo tengo que poner, uy, no se ve. El dominio lo tengo que poner X, Todo real. real, no señor. Ah, bueno, perdón, aquí yo puse X, pero estamos hablando, primero, estamos hablando de la función T, ¿sí? Segundo, estamos hablando de T minúscula que pertenece a los reales, pero sí tiene una característica. Mayor a 0, ¿no? Muy bien, sí señor. Ojo porque mayor o igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que sí, si es una función exponencial que está sin contexto, sí, es todos los reales, pero estamos hablando de una función de tiempo y el tiempo no tiene sentido, por lo tanto esta partecita yo la tengo que ignorar. GeoGebra me la grafico, pero GeoGebra no piensa, ella simplemente le grafica a usted lo que necesita. O sea que ese pedacito en verde que no le rayé es la función. ¿Por qué creen que 30, o por qué creen que pasa esto, mejor dicho, ya la embarré? ¿Sí ven qué pasa ahí? ¿Qué creen que pasa? Primero, pues, explíquenmelo en el fenómeno físico y después me lo explican en la gráfica. ¿Por qué pasa eso? En el fenómeno físico, ¿qué pasa? Pues llega a la temperatura ambiente y se mantiene ahí, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir que si usted coloca la temperatura al infinito, obviamente la temperatura ¿a dónde se va a dirigir? Pues a la 30, que es la temperatura ambiente, y eso pasa. Tiene sentido, ¿no? O sea, si usted saca un objeto a un cuarto de 30 grados centígrados, pues no va a pasar de ahí, no va a ser menor a ese, porque se supone que esa es la ley de enfriamiento de Newton, que se adapta a la temperatura ambiente. Entonces, eso que está ahí, en el contexto significa que la función nunca va a pasar esos 30, por lo tanto, estamos hablando de asíntota. Y yo les decía ayer, ¿cómo es el modelo? T de T es igual a 30 más 70
Euler a la 0, perdón si me equivoco, 0, se me olvidó, 02729, bueno. Sí. ¿Sí, ahí está bien? ¿O es 0,0? 0,0. Está bien. Ah, listo. Le falta un 0 después de la coma. Listo, 0,067. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía que una transformación me indicaba que si usted le sumaba un más algo, lo que hacía era subirle o bajarle, depende del signo, subirle la asíntota. Entonces, en este caso, la asíntota de una función exponencial, en este caso es 30, pero fíjense que en el contexto tiene un significado y es que por ley de enfriamiento de Newton, obviamente la asíntota no puede ser pasada porque es la temperatura ambiente del cuerpo, ¿sí? O sea, sí tiene un significado ahí. Entonces, fíjense que muchas de las operaciones que vamos a hacer nosotros van a tener esa connotación, es decir, van a tener esa asíntota, pero porque tiene sentido en el contexto. ¿Listo? Entonces, ese es un casito de ley de enfriamiento. Quiero que miremos este, pero este, si quisiera... Pregunta, pero ahí esa asíntota se tocaría, ¿no? No, para nada. O sea, entonces la temperatura no sea, sería 30, sino como 30. Bueno. Aquí es donde empezamos con el dilema de matemática ciencia, ¿sí? Si tú me fijas, matemáticamente, mira, no lo va a tocar porque la ley me dice que no. Científicamente uno diría, ¿será que sí? Puede ser, pero la idea de la asíntota en este contexto, ¿sí? Porque no lo va a hacer, mira, por más que tú lo intentes, no lo va a hacer. Ay, pero que no sé qué dice. Ah, huepucha. Bueno, por más que lo intentes, científicamente usted va a decir, no, pues es imposible. Sí, pero matemáticamente ese es el significado que nosotros le damos a la asíntota. ¿Listo? Es por eso. Pero, ¿está? No sé qué. Ah, sí, mira, acá está la asíntota y está la... Ah, qué tonto, borré la función. No es lo que te quería mostrar. Pongámosle otra. ¿Sí? Entonces, fíjate, es lo mismo, o sea, la función pareciera que la toca. Lo que pasa es que ya en una connotación infinita, pues sí lo va a tocar, porque estamos hablando del contexto, pero matemáticamente no lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, el significado que le vamos a dar a esa asíntota es la temperatura ambiente. Creo que no se ve la diferencia porque es el mismo color verde. Sí, pero entonces no sé por qué está, es que creo que está muy pegadito. Es que no sé ni a dónde me fui. Y no se separa. Bueno, no sé qué pasó. El caso es que la asíntota en el significado del contexto es que no va a llegar a la temperatura ambiente. Pero obviamente si hablamos del infinito... Más para acercarse. Sí, pero entonces si yo hablo no vamos a hablar de 1000 minutos, por ejemplo, porque pues en el contexto usted no va a durar 1000 minutos esperando ya que sí, sino que la idea es que no va a tocar esa temperatura ambiente, en algún momento lo hará, pero pues en el contexto de la función de la que la estamos modelando, pues no. ¿Listo? Pero es por lo que te digo, ahí es donde empieza a dilatarse lo de matemática y la ciencia. Entonces, en la ciencia, obviamente, porque físicamente esa propiedad infinito no se va a cumplir, pero la idea de la asíntota está. ¿Listo? Simplemente la asíntota nos permite indicar que nunca el cuerpo va a estar por debajo de esos 30, de esa temperatura ambiente. ¿Listo?